Buenas tardes. Hoy nos vamos a referir a las reformas que propone el guerrillero presidente Petro. La reforma a la salud es un adefesio que no tiene razón de ser porque nos quiere retroceder a los años 80 del Seguro Social. La laboral va a arruinar a las pequeñas empresas porque las grandes simplemente aumenta su volumen de producción y la carga laboral les disminuye fácilmente. La reforma de servicios públicos, no sabemos su contenido, pero ahí hay que hacer varias precisiones. La primera, que los costos de la reconexión del servicio público tengan, de acuerdo al valor de la factura, un porcentaje fijado legalmente por rangos y por estratos sociales. En segundo lugar, que se establezca la posibilidad de que cuando hay un error contable de parte de la empresa de servicios públicos, se proceda a corregirlo, pero el usuario no estará obligado a pagar hasta que no se resuelva el recurso, para que ahí sí se sepa cuánto es. En tercer lugar, se debe establecer una política no solo de confiabilidad, como es en el sistema eléctrico, sino de buena atención al cliente, porque es absurdo que, por ejemplo, en las revisiones para el gas natural, en estrato 3, a mí me tocó pagar por visita, para saber primero qué daño había, 72.000 pesos. Se hizo el arreglo con lo que dijeron los técnicos, se pagó, y la segunda visita otros 72.000 pesos. Entonces, eso es absurdo. Por ejemplo, el acueducto tiene el software más obsoleto de todas las empresas de servicios públicos. Uno paga y no aparece. Y si haces un acuerdo de pago, te demoras 1 o 2 días y así pagues, no aparece, sino que se te duplica. Por eso en la ley de servicios públicos se debe establecer no la tasa máxima de usura, sino una tasa de interés máximo del 1% mensual, porque le están cobrando a los padres de familia como si fueran grandes empresarios, cosa que no es verdad. Ahí están atracando al pueblo colombiano. En la reforma a la salud se deben crear los centros de atención vecinal con vehículos dotados de todas las instalaciones, tanto médicas como odontológicas. Solo si hay necesidad de trasladar al hospital, entonces se hace el traslado al casco urbano. También se deben crear las brigadas náuticas para atender a los indígenas residentes en los resguardos. También se debe crear la fiduciaria de la salud que reemplace a ADRES que no sabe cómo hacer el control. Y todos los que están hoy en auditoría de las EPS pasen a esa fiduciaria porque ya conocen los procedimientos. Y la EPS se quita de encima de su obligación y únicamente pasa la cuenta de cobro a la fiduciaria, y la fiduciaria se entiende directamente con la persona o entidad que prestó el servicio. Así de sencillo.
También se deben crear escalas diferenciales para el cobro de la mensualidad, porque hoy en día, así ganes un salario mínimo, o como el presidente de Ecopetrol, que se gana 120 salarios mínimos, estamos siendo injustos, porque para una persona de salario mínimo pagar 145.000 pesos al precio actual del mínimo por salud, frente al presidente de Ecopetrol que se gana 125 millones, no es justo. Porque para el presidente de Ecopetrol es una suma mínima respecto del capital que gana, mientras que para el otro sí es bastante gravoso. Entonces, ¿cuál es mi propuesta? Hasta 4 salarios mínimos se cobre el 10%. De 4.1 a 10 salarios mínimos, el 12%. De 10.1 a 50 salarios mínimos, el 15%. Y de 50.1 salarios mínimos a 100 o más salarios mínimos legales mensuales vigentes, el 20%. De esta forma, hacemos que la tarifa sea progresiva. Esto también debe aplicarse a la reforma pensional, para que los que ganen más tributen más y acabemos con esos subsidios de las grandes megapensiones. Por eso hay que tener cuidado, porque la administración Petro le está echando el ojo a dos activos que son muy potentes. Uno, que es los fondos privados de pensiones, que tienen 360 billones de pesos de sus afiliados, o sea, 90.000 millones de dólares, que es un botín bastante sabroso para hacer demagogia. Y también tiene Ecopetrol en la fiduciaria Bogotá, cualquiera lo puede averiguar, tienen más de 200 billones de pesos de Ecopetrol para reservas salariales y pensionales. De manera que estamos hablando de casi 600 billones de pesos, o sea, 150.000 millones de dólares. Ahí es donde debemos poner el ojo para que esos recursos no se pierdan, porque el señor Petro nos piensa hacer el famoso corralito, como si lo hicieron en la Argentina, primero con el famoso austral, que un austral era igual a $1 y a la gente no le entregaron los dólares que había ahorrado. Ese fue el primer corralito. Y el segundo corralito, que son especialistas los argentinos, fue con los fondos de pensiones, que fueron 30.000 millones de dólares más. O sea, el kirchnerismo se ha robado más de 60.000 millones de dólares de ahorro de los argentinos. Usted entenderá por qué están en la ruina, ¿no? El respecto de la reforma de la educación superior, proponemos que todo el sistema educativo nacional se quintuplique. ¿Y cómo se hace? Muy sencillo. Están las universidades públicas, privadas, las entidades de talento humano, el SENA, las cámaras de comercio, los gremios industriales, financieros, agroindustriales y entidades internacionales, los canales locales, regionales y nacionales de televisión, las emisoras locales, comunitarias y nacionales, los periódicos, las revistas, todos ellos tienen canales virtuales para comunicarse con sus usuarios. Entonces el plan es crear el Sistema Nacional de Educación, en donde todos entran en red y en lugar de
estar 20 o 30 personas en un auditorio, el mismo curso se puede dictar a 20.000 o a 30.000 o a 50.000 usuarios al tiempo. Entonces eso reduciría los costos. También el gobierno debe comprar todas las entidades educativas que estén en problemas financieros y que no tengan acreditados sus programas. Como esas entidades ya tienen sus instalaciones adecuadas, se convierten en Unicena para que ese Unicena preste el servicio educativo a menores costos que la universidad privada a los estratos 3 al 6, en todo tipo de tema educativo que se requiera. Y también se debe pensar ya en la expedición de una ley que reglamente la inteligencia artificial, porque ya hubo cumbre en Londres de las superpotencias para reglamentarla. Colombia no puede ser la excepción. Entonces, como ven, estos retos los podemos asumir, pero necesitamos la intervención de un actor potente en que confíe el pueblo colombiano. Y ese actor potente se llama la Iglesia Católica. Entonces, por tal motivo, le hacemos el llamado a todos los obispos y arzobispos de Colombia para que a través de sus delegados intervengan en el Congreso para que haya consenso en todas esas leyes que se deben hacer, pero no a las patadas como la quiere hacer el señor Petro, sino por consenso, que es el mejor aliado. De manera que ese es el reto. Señor Petro, usted debe entender que su cuarto de hora y de gloria está pasando. Si quiere pasar a la historia, sea un hombre conciliador y no un vulgar peleador callejero como lo está demostrando. Feliz tarde.